Escorpio, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Metatrón. Esta es la carta del loco y te habla de que es una semana de dar un salto de fe, de empezar de cero. Con esto me indica también que para algunos de ustedes esto podría ser el inicio de un nuevo trabajo, podría ser el inicio de una nueva etapa en un aspecto laboral o profesional. Y me marca así una energía como el primer día, ¿sabes? Así como cuando los niños van al colegio, que ese es su primer día de clases, me marca así, es tu primer día esta semana. Para algunos de ustedes también te está indicando aquí que es el momento de escuchar a tu corazón, de empezar esta nueva etapa y este nuevo paso con mucha felicidad, con mucha alegría y hacer eso que tu corazón anhela, que es algo grande que te va a dar felicidad y alegrías sin ningún tipo de limitaciones. Esta es la carta del loco, el arcángel Metatrón es el que va a estar contigo, pues si el número divino es el número 0, que te habla de nuevos comienzos. En esta lectura vamos a ver también tus energías, lo que viene para el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida, en la mente, en el corazón. ¿Y cuál es el reto de la semana? ¿Listos? En la mente, ideas, pensamientos, tienes la carta de la integración. Y con esto veo esa energía de formar parte de algo que se quiere integrar a ti, o usted se quiere integrar a algo nuevo. Puede ser eso como te integras a un nuevo grupo de personas, a un nuevo empleo, a una nueva situación. Puede ser también que si es tu negocio, puedes tener nuevas personas trabajando para ti, porque veo eso, es el primer día. Y principalmente con esta energía de la integración es esa energía de formar parte de algo. Y también acabo de escuchar como que se mezclan dos mundos. Algo así como que ahora trabajas para la competencia, o la competencia va a trabajar para ti. Hay algo de eso, como incluso de que ahora las personas que constantemente te estaban ocasionando problemas, tipo enemigos, vamos a decirle, es como la referencia que puedo utilizar, ahora están de tu lado. Pero recuerda que si en algún momento fueron tus enemigos o fueron tu competencia, tal vez en secreto lo siguen siendo. O sea, mantente ahí pilas, ¿no? Siempre atentos a lo que podría estar pasando. En tu corazón, sentimientos, emociones. Recuerda que estos son las ideas, esto es lo que está en la mente, en el pensamiento. Eso no quiere decir que se haya ejecutado o que se vaya a ejecutar esa situación todavía, pero está algo presente, están como en negociaciones o hablando de estas cosas. En el corazón, sentimientos, ideas, tienes la carta de la guía. Y esto te está indicando de que tienes que dejarte guiar por lo que te apasiona, tienes que dejarte guiar por tus corazonadas. Mira, aquí está literalmente el ángel guiando a la persona. Entonces está en la sección del corazón, está en la sección de lo que te apasiona, y por eso te indican entonces, Escorpio, que escuches a tu corazón, que te dejes llevar por esa intuición, por ese sexto sentido y principalmente por tus corazonadas. Déjate guiar por tus corazonadas. Si en tu corazón algo no se siente bien, entonces no está bien, no lo hagas. Si la respuesta es, ay, no sé, ay, yo creo que no estoy segura, no estoy seguro, entonces la respuesta es no. Porque si estuvieses al 100%, tu alma estuviese al 100% seguro de algo, lo haces sin ningún tipo de titubeos o dudas. ¿Ok? Entonces escucha tu corazonada. Recuerda quién eres. Así escucho el mensaje para ti. En los retos o dificultades que se te pueden presentar esta semana, vamos a ver qué tienes. La carta de la pereza. ¡Wow! La pereza es una energía donde no hay movimiento, una energía en donde, fíjate, justamente usé la palabra acá cuando estaba hablando de la mente, que está lleno de ideas, están llenos de motivaciones, pero que no se están ejecutando. O sea, se quiere hacer muchas cosas, principalmente es esa energía de que hay muchas ideas, hay muchos planes, hay muchos proyectos, pero no se están ejecutando. Y tu mayor reto esta semana es empezar a ejecutar, hacer, tomar acción en esos planes o esos proyectos. Y para algunos veo con esta energía de la pereza de que te está como costando reactivarte, te está como costando iniciar algo, te está como costando esa energía. Tu dificultad va a ser dejar la pereza a un lado, de alguna manera u otra, dejar de procrastinar, dejar esa energía en la cual estás dejando todo para después lo hago, eso lo hago después, eso lo hago después. Hay algo con esa energía a tu alrededor, de que eso lo hago después, eso lo hago después. Y cuando vas a ver, imagínate que tienes una esquina en tu habitación, todo lo que tú dices que vas a echar después, me marca una energía así que vas a voltear y vas a ver una torre inmensa llena de cosas por hacer y cosas pendientes que te va a abrumar por completo. Entonces están indicando que es el momento de empezar a tomar cada una de esas cosas y finalmente tomar acción o tomar decisión. Como que hay muchas cosas que han quedado en el limbo, que han quedado en el aire, que no se han querido concretar, o ya sea porque usted no está dando el paso o porque todo pareciera que estuviera como en un alto a su alrededor. Bien.
Y ese va a ser el reto. No dejar que la pereza o incluso no dejar que alguna energía de derrota te gane. Vamos a ver cuál es lo que viene para ti en el trabajo, dinero y amor. Recuerda suscribirte para que de esa manera, pues cuando estoy publicando nuevos videos o estoy en directo, puedas ver y saber que estoy en directo. Y de esa manera entonces participar y recibir estos mensajes de primera mano para que sepas lo que viene para ti. Algo más, yo voy a empezar. Esta semana, si te fijas, estás saliendo dentro de los primeros videos. Eso ha sido porque esta semana inicié de atrás para adelante. Todo eso lo anuncié en mi cuenta de Instagram. Para la semana que viene, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a escoger los videos que tengan en YouTube más likes y voy a ir de mayor a menor. O sea, que el video que tenga más likes, no importa si está en el medio o si es un video, no importa el signo que sea, el que tenga mayor likes la semana que viene es el que voy a publicarlo. Así que empieza a dejar tus likes, comparte el video para que también seas uno de los primeros en salir. No vas a querer ser el último signo en salir. Bien, gracias. Vamos a hacer esa dinámica esta semana. Ya, empezamos. Ahora sí, basta. En el trabajo tienes la carta de la rueda de la fortuna. Me está indicando de que en el aspecto profesional las cosas están pronto a cambiar para ti. Si has estado por una energía de dificultad, las cosas han estado complicadas, de ahora en adelante, de esta semana en adelante y para lo que resta del año, las cosas van a dar un giro y ese giro ser afortunado para ti. Bien, ya sea tu trabajo, el negocio que tienes, vamos a ver este giro principalmente en qué aspecto va. Oh, wow, la carta del as de copas. Va en dirección de abundancia. Había tal vez cierta escasez, cierta dificultad en el trabajo en el que estabas teniendo. Había tal vez cierta escasez de demanda de productos, demandas de clientes, demandas de asesorías, dependiendo de lo que estabas haciendo. Pero había escasez y con esto me están indicando de que se activa una nueva energía de suerte para ti, de abundancia para ti, en donde ya las cosas que no estaban fluyendo, que estaban estancadas, empiezan a fluir, las cosas empiezan a darse para ti. Algo más con respecto a esto. Estas son muy buenas noticias. Y tienes la carta del 6 de copas. Mira. Para algunos de ustedes con esta energía se retoma algo que tal vez habías dejado atrás o que habías dejado en el pasado. Una nueva idea, una nueva situación. Tal vez incluso con esto es como que empiezas de cero. ¿Ves? ¿Recuerdas esa energía de empezar de cero? Si este es tu negocio, por ejemplo, y ahora estabas en una posición alta, ahora empiezas de cero con tu negocio propio. Entonces ahora empiezas así, desde abajo, moviendo las cosas de un lado para otro, encargándote de la producción, cuando antes estabas pues en una posición un poquitito más alta ejecutiva. Entonces con eso te da esa energía de que ahora te veo así como, se dice acá, partiéndose el lomo. Partiéndose el lomo es así como que estás agachada, agachado, trabajando, dándole duro. No sé cómo lo dirás en tu país. Acá le decimos así, que me estoy partiendo el lomo, o sea que estoy trabajando durísimo. Veo esa energía para algunos de ustedes. Y esto también puede ser en un nuevo negocio o puede ser también en el trabajo que estás, una nueva posición. Pero son cartas lindas todas estas, ¿eh? Si estás buscando trabajo, vamos a ver qué sale para ti. Tienes la carta del 7 de copas. Se te van a presentar diferentes oportunidades, diferentes opciones. Lo que de alguna manera u otra podría generarte esta energía en la cual no sabes qué camino tomar, qué decisión tomar. Porque podrían estarte saliendo incluso oportunidades completamente opuestas o diferentes una de la otra. Como en extremos. Y tú quedas así como que, ¿y ahora? O sea, porque esta oportunidad me llamaron de aquí y me llamaron de acá también. Pero son dos cosas completamente diferentes. No saber qué hacer. Si estuvieses en una consulta privada conmigo, que por cierto ya estoy atendiendo, puedes visitar mi página web jtarot7.com y te sale esta energía, te diría, déjame ver cuál de estos es conveniente para ti. ¡Wow! Tienes la carta del 10 de oros. Estas oportunidades que van a salir para ti, que son extremas, son de punto extremo, te van a generar una gran abundancia con esta carta del 10 de oros. Te va a generar una gran oportunidad para ti. Esto es abundancia financiera. Y tienes la carta del sol. Con esto me está indicando tus guías, me está indicando Dios para ti, de que vas a poder tomar la decisión correcta. El trabajo que tú tomes de estas oportunidades, si estás en búsqueda de trabajo, te va a llevar a esta energía del sol, de alegría y de felicidad y de abundancia financieras. Vas por buen camino. Ahora, ya enviaste tu hoja de vida, estás aplicando a esos lugares. Aplica principalmente a esos lugares que parecen polos opuestos o que parecen lugares o situaciones de trabajo completamente extremas en situaciones a lo que tú has estado haciendo. Si tiene que ver también con energías de multinacionales, empresas internacionales, empresas que están en otros países, aplica.
Las finanzas para esta semana tienes la carta de la Reina de Bastos. Esta es una energía de una persona, cuando lo estoy viendo, un poquito ambiciosa. No estoy diciendo que ustedes sean ambiciosos. La energía que estoy percibiendo en estos instantes me habla un poco de ambición. Entonces déjame ver qué es lo que está sucediendo. Esto es alguien a tu alrededor tal vez que es ambiciosa, que es ambicioso, que te va a decir esta semana, ¿sabes qué? Lo que me tienes que pagar, lo quiero ya. Vamos a ver si es así o qué es lo que está pasando en las finanzas. Bien, ya te saltó una carta solita. ¿Ves? La carta del 5 de oros. Esto es una energía de una persona que de alguna manera u otra en tu vida está pasando bastantes dificultades financieras que de alguna forma u otra podría venir a exigirte algún tipo de dinero. Entonces, esta semana, alguien a quien tú le debes dinero o alguien a quien tú le estás dando dinero va a querer más dinero del que usted le da normalmente. Y a eso ya hay que ver cómo aplica para cada uno de ustedes. Porque esta carta del 5 de oros es una energía de escasez, es una energía de dificultad financiera, es una energía en donde no se tiene techo, no se tiene estabilidad, no se tiene seguridad. Entonces hay que ver si esta energía aplica para usted. Si usted ve esto y usted dice, sí, así me siento, así estoy como a punto de perder este lugar, estoy a punto de esto. O si usted está bien y hay alguien en su vida entonces que usted de alguna manera u otra le está dando dinero por X o Y razón, parece que puede estar en esta situación. Un poco más de información, cómo se soluciona esto. Tiene la carta del 9 de copas. Es que aquí hay alguien que está de brazos cruzados esperando solamente a que le den, que le den, que le den. Esta es energía. Tipo así, mira, estuviste trabajando años en otro país y estuviste mandando dinero a tu familia X, ¿no? Para que construyeran algo para ti. Y resulta que cuando vas a llegar a tu casa o vas a llegar a ver, no construyeron nada, no hicieron nada. Se gastaron la plata en otras cosas. ¿Sabes? Me marca ese tipo de energía para algunos de ustedes. ¿Cómo se soluciona conmigo con esta energía del 9 de copas y el 6 de espadas? ¿Ves? Aquí hay una transición, aquí hay un viaje, aquí hay un movimiento, aquí hay una energía en donde marca como si tuvieses que dejar un lugar donde vives, usted o una persona muy cercana a usted, e irse a vivir con alguien más. Con esta energía del 6 de espadas. Y puede ser algo temporal mientras se logra estabilizar. ¿Ves? Con la carta de los enamorados. Esto solamente mientras se logra como algún tipo de estabilidad o disminuir algún tipo de gasto. Algo de eso para algunos de ustedes. Esperemos que no sea el caso. Recuerda, esta es la energía para esta semana. Si esto no resuena con usted simplemente diga, ok, eso no es para mí, muchas gracias, lo suelto. Vamos a ver qué viene para el amor, los números de la suerte, todavía hay más información y te espero la semana que viene entonces para que conectes con el mensaje de las finanzas para ti. De todas maneras, manténlo siempre anuente allí, ¿no? Esto se soluciona. En el aspecto del amor tienes el rey de bastos. Fíjate que ahora tienes de frente el rey y la reina de bastos, ambos mirándose. Parece que el amor va de la mano con las finanzas. ¿Qué pasa con este rey de bastos en el amor? Tiene la carta del loco, el loco de nuevo. Para algunos de ustedes esto podría, mira, escucho así, para algunos de ustedes esto podría ser una persona que decide irse de la casa a vivir a otro lugar. Podría ser tal vez incluso si esto es una pareja, porque es el rey y la reina de bastos, que toman la decisión de que, bueno, yo me voy para la casa de mi mamá y tú te vas para la casa de tu papá y ahí ahorramos plata, pues. Entonces no tiene que ser nada extremo ni nada dramático de que es una separación. Pero sí veo esa energía es como que, bueno, tenemos que disminuir gastos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos manejamos en esto? Y este rey de bastos tiene esta energía del loco, de un nuevo comienzo. Y tiene la carta de la reina de copas. También puede ser así como que un familiar necesita ayuda y uno de los dos, de la pareja, de los hermanos, de usted con una mejor amiga, tengan que tomar la decisión como de irse a otro lugar para poder apoyar a esta persona, esta reina de copas que necesita ayuda o necesita apoyo de alguna forma u otra. Para algunos este es el mensaje. Vamos a ver. ¿Qué más? Día importante para esta semana va a ser el día jueves. Los números de la suerte. Para esta semana tenemos el doble 4, 44. Oye, mira. En verdad, son 3 4 los que tienes aquí. 444. Búscate ese número angelical. Ponle ahí en Google, número angelical 444 y mira el significado. Y justamente el tiempo de la lectura es 14 minutos. Ahí está el 4 de vuelta. Así que búscate eso, ¿no? 444. Cuando estás viendo esta lectura, ¿qué hora es? Déjamelo ahí en los comentarios. ¿Qué hora es cuando estás viendo esta lectura? Y busca también ese número. Te quieren hablar de una manera mágica. Tus guías también. El número 98 y el número 89 también te marca. Y el espíritu animal, que el decreto se manifieste en tu vida para esta semana, o sea, que lo veas de alguna manera u otra, va a ser una gran señal para ti. Vamos a ver cuál es.
Oye, recuerda en mis redes sociales seguirme @jtarot7 para que te mantengas al tanto, principalmente en Instagram. Yo lo utilizo como un canal de difusión en donde te informo qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, qué signos se publican esta semana, en qué orden van y todo. Si voy o no voy, todo lo ves ahí. Es más fácil en Instagram que en otras redes sociales como YouTube mantenerlos como al tanto constantemente, ¿no? ¿Listo? Gracias. El espíritu animal que te acompaña es el espíritu del gato montés, es el bobcat, y te indica de que la vida es un misterio. El número divino que te da es el número 8, que también es un número que te saca 4. Y te está indicando de que las cosas están sucediendo, que tal vez hay cosas a tu alrededor que no comprendes por qué están pasando, que están pasando de formas misteriosas, pero hay cosas a tu alrededor que necesitan reajustarse. Hay cosas que de alguna manera u otra podrían aparentar como una torre, un final, algo que se tiene que derrumbar, pero se tiene que derrumbar para que de esa manera es como que cada quien, así como que dicen, aquí se rompió una taza, cada quien que coja su pedazo y para su casa. Hay algo de eso, que eso te va a ayudar como a poderte librar de un peso que estaba encima, pero la manera de poderlo hacer para algunos podría ser un poquito drástica o dramática. Así que me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas con eso, pero antes, mira, tengo unas cartitas nuevas. Estas cartitas te dan respuestas directamente de Dios. Vamos a ver cuál puede ser la pregunta que tengan algunos de ustedes o la situación y qué respuesta te daría Dios en estos momentos. Mira, están bonitas, ¿no? Esa es la carta del consuelo. Y usted le dice, amado Dios, si es verdad que me amas, ¿por qué tengo sufrimientos y tantos momentos difíciles por enfrentar? Tal vez algunos de ustedes se encuentren en una situación similar y tal vez le ha hecho esta pregunta a Dios. Y en estos instantes, por medio de estas cartitas, vamos a recibir el mensaje para ti. ¿Cuál es la respuesta que te da? El consuelo que te da. Y dice, esto es referencia a, esta referencia la puedes encontrar también en la Biblia, aquí al final te sale en dónde la puedes encontrar. Te dice, Dios te dice, Señor, cuando te llamo, tú renuevas mis fuerzas. Aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. El Señor cumplirá en mí sus buenos propósitos, porque Él no abandona la obra de sus manos y su gran amor. Por mí perdurará para siempre. Siempre Dios, siempre Jesús, siempre la energía positiva va a estar a tu lado y siempre va a cumplir sus buenos propósitos, porque nunca te va a abandonar, a pesar de que puedas pasar en estos instantes por una situación de bastante dificultad. Todo está pasando porque necesitas hacer como un borrón y cuenta nueva. ¿Me mantienes al tanto? ¿Qué te han parecido estas nuevas cartitas? Te mando un fuerte abrazo y te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!